El individuo siempre ha tenido que luchar para no ser absorbido por la tribu. Friedrich Nietzsche. Recuerdo la sensación exacta. No el día, la sensación. Era de madrugada. El celular iluminaba la habitación oscura y mientras todos parecían vivir con normalidad, yo estaba atrapado en una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Por qué nunca logro sentirme completo cerca de las personas? No era timidez, no era arrogancia, era algo más difícil de explicar, como si existiera una distancia invisible entre yo y el resto del mundo. Podía conversar, reír, participar, pero en el fondo siempre estaba esa incómoda impresión de estar traduciendo mi mente todo el tiempo para no parecer demasiado extraño. ¿Alguna vez has sentido que piensas cosas que no puedes decir en voz alta? ¿Te has dado cuenta de que algunas conversaciones te cansan no por el ruido, sino por la superficialidad? ¿Has tenido miedo de descubrir que tal vez el precio de ver demasiado es nunca poder pertenecer completamente? Friedrich Nietzsche decía que aquello que cae todavía debe ser empujado. Pero nadie habla del peso psicológico de darse cuenta demasiado pronto de que ciertos vínculos, ciertos ambientes e incluso ciertas versiones de uno mismo necesitan morir para que algo más verdadero sobreviva, porque existe un dolor silencioso en pensar diferente, un dolor que no parece dramático por fuera. Sigues funcionando, trabajas, respondes mensajes, sonríes cuando es necesario, pero por dentro, algo comienza a alejarse lentamente de la multitud. Y si haces eso en silencio, te vas a reconocer aquí. Existe un momento silencioso en la vida de algunas personas en el que se dan cuenta de que nunca volverán a ser normales. Y lo más extraño es que eso casi nunca ocurre a través de una gran revelación. A veces sucede en una conversación banal, en una comida familiar, en un grupo de amigos repitiendo las mismas opiniones con la seguridad automática de quienes nunca se han detenido a pensar de verdad. Y tú te quedas ahí, callado, no porque no tengas nada que decir, sino porque entiendes que ciertas ideas crean una distancia instantánea entre tú y los demás. Entonces empieza a aparecer ese hábito agotador de medir las palabras, suavizar percepciones, esconder la intensidad emocional para no parecer demasiado excesivo. Así fue conmigo durante años. Aprendía demasiado rápido las reglas invisibles de los ambientes. Descubría enseguida qué podía o no decirse. Percibía qué emociones asustaban a las personas. Y sin darme cuenta, fui construyendo una versión socialmente aceptable de mí mismo. Una versión menos profunda, menos cuestionadora, menos viva. El problema es que toda máscara emocional cobra renta. Al principio parece adaptación, después se convierte en agotamiento existencial, porque llega un momento en el que ya no sabes si estás siendo educado o si te estás abandonando lentamente para seguir siendo aceptado. Friedrich Nietzsche veía esto de una manera brutal. Para él, la mayoría de las personas no vive guiada por la verdad interior, sino por la necesidad psicológica de pertenencia. El ser humano prefiere estar de acuerdo con el grupo antes que enfrentar la soledad de pensar por sí mismo. Y tal vez por eso los individuos más conscientes suelen cargar una sensación permanente de inadecuación. Perciben cosas que los demás logran ignorar. Perciben el vacío escondido en conversaciones automáticas. Perciben la falsedad en relaciones sostenidas únicamente por conveniencia emocional. Perciben que muchas personas no quieren intimidad verdadera, solo quieren suficiente compañía para no enfrentar su propia soledad. Y después de darte cuenta de eso, algo cambia para siempre. Hay una frase de Émile Cioran que me atraviesa de una forma casi física.
todo pensamiento profundo nace de una herida, y tal vez sea exactamente eso. Algunas personas comienzan a pensar demasiado porque sintieron demasiado desde muy temprano. Desarrollaron conciencia como mecanismo de supervivencia. Aprendieron a observarlo todo porque nunca se sintieron completamente seguras dentro del mundo. Mientras otros vivían de manera espontánea, ellas ya estaban analizando tonos de voz, cambios de comportamiento, silencios extraños, pequeñas señales de distanciamiento emocional. El cuerpo aprendía antes que la mente, y esa hipervigilancia emocional, con el tiempo, crea individuos extremadamente lúcidos, pero profundamente cansados. Porque ver demasiado no trae paz, trae peso, el peso de percibir patrones, el peso de anticipar decepciones, el peso de notar cuánto dependen muchas relaciones de la actuación, el peso de entender que gran parte de la convivencia humana funciona a través de acuerdos silenciosos de superficialidad. No debes pensar demasiado. No debes sentir demasiado. No debes cuestionar demasiado. El rebaño tolera pequeñas diferencias, pero rara vez soporta a alguien que realmente ve más allá de la estructura emocional colectiva, porque personas así se convierten en recordatorios vivos de todo aquello que los demás están tratando de evitar dentro de sí mismos. Friedrich Nietzsche decía que la locura es rara en los individuos, pero en grupos, partidos y épocas es la regla. Y tal vez una de las experiencias más solitarias de la vida sea darse cuenta de la cantidad de comportamientos absurdos que se vuelven normales solo porque son compartidos por mucha gente. Empiezas a notar cómo las multitudes confunden distracción con felicidad, cómo confunden exceso de estímulo con sentido existencial, cómo viven anestesiadas por la necesidad constante de aprobación. Y lo peor, cuando intentas hablar de eso, pareces arrogante, frío, negativo. Entonces te callas. Y ese silencio comienza a crear grietas internas difíciles de explicar, porque el ser humano necesita reconocimiento emocional para mantenerse entero. Necesita sentir que existe alguien capaz de ver su experiencia interna sin reducirla inmediatamente. Pero las personas que piensan profundamente suelen vivir una realidad cruel. Logran comprender a casi todo el mundo, mientras que casi nadie logra comprenderlas completamente. Eso crea una especie de hambre invisible, una carencia intelectual, emocional, existencial, extrañas conversaciones que nunca tuviste. Extrañas ser visto sin tener que disminuir tu intensidad. Extrañas no tener que transformar tu propia mente en una versión simplificada para evitar incomodidad social. Y tal vez sea exactamente aquí donde nace la soledad de las mentes raras, no en la ausencia de personas, sino en la ausencia de profundidad compartida. Porque llega un momento en el que te das cuenta de algo difícil de admitir. El mundo recompensa mucho más la adaptación que la autenticidad. Y seguir siendo tú empieza a parecer un acto silencioso de resistencia. Antes de seguir con el contenido, no es que sentir esté mal, es que vivir sin saber manejar lo que sientes te convierte en tu peor enemigo. Cada explosión, cada momento de fuga o justificación erosiona tu respeto propio. Pero existe otro camino, uno que reconstruye tu mente en silencio y proyecta fuerza sin levantar la voz. Creamos un video con ese método, directo, sin motivación superficial. Si quieres verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Al principio crees que estás exagerando. Piensas que es solo demasiada sensibilidad, demasiado cansancio, demasiados pensamientos.
Entonces intentas adaptarte otra vez. Intentas reírte de las mismas cosas, repetir los mismos intereses, participar en las mismas conversaciones vacías que parecen satisfacer a todos a tu alrededor. Pero existe un límite para cuánto puede alguien traicionar su propia mente antes de empezar a sentirse podrido por dentro. Y es ahí donde comienza el alejamiento. No necesariamente un alejamiento físico. A veces sigues rodeado de personas. Sigues respondiendo mensajes. Sigues frecuentando lugares. Pero emocionalmente, algo se rompió. Empiezas a darte cuenta de que ya no puedes fingir presencia donde toda tu alma siente ausencia. El rebaño rara vez expulsa a alguien de manera explícita. Lo hace a través de pequeñas señales casi invisibles, miradas de extrañeza cuando dices algo demasiado profundo, silencios incómodos cuando cuestionas certezas colectivas. La forma en que algunas personas cambian de tema cuando la conversación deja de ser superficial y comienza a tocar heridas reales. Te das cuenta de que existe una regla silenciosa entre las personas. Sentir demasiado asusta, pensar profundamente incomoda, cuestionar patrones amenaza el equilibrio artificial que mantiene todo funcionando. Entonces empiezan las etiquetas: complicado, intenso, difícil, frío, como si la profundidad emocional fuera algún defecto social. Y tal vez uno de los dolores más confusos sea darte cuenta de que muchas personas prefieren versiones reducidas de ti, no porque te odien, sino porque tu lucidez las obliga a sentir cosas que pasaron años intentando evitar. Tu presencia comienza a funcionar como un espejo, y a casi nadie le gusta permanecer demasiado tiempo frente a un espejo emocional verdadero. Hay personas que desaparecen cuando se dan cuenta de que puedes ver más allá del personaje que construyeron. Hay personas que se alejan porque no soportan la sensación de sentirse leídas por dentro. Y hay personas que intentan convencerte de que el problema es tu percepción, solo para seguir cómodas dentro de sus propias ilusiones. Lo más peligroso es que, durante mucho tiempo, tú lo crees. Crees que debería ser más ligero, más simple, más fácil de digerir emocionalmente. Entonces comienzas a ponerte otra vez. Controlas la intensidad de tu propia conciencia para evitar el abandono. Aprendes a esconder partes enteras de tu mente solo para mantener funcionando los vínculos. Pero ninguna conexión construida sobre mutilación interna puede generar paz verdadera, porque cada vez que abandonas una percepción legítima para ser aceptado, creas una distancia todavía mayor entre quien eres y quien el mundo tolera. Y vivir así produce una extraña sensación de exilio psicológico, como si estuvieras permanentemente presente en lugares donde tu esencia nunca llegó realmente. Existe una soledad muy específica en darte cuenta de que gran parte de las relaciones humanas funciona mejor cuando no muestras todo lo que piensas. Eso va cansando lentamente. Empiezas a hablar menos, explicar menos, compartir menos. No por arrogancia, sino por fatiga emocional. Porque llega un momento en que intentar ser comprendido parece un trabajo demasiado pesado. Y entonces sucede algo casi inevitable. El silencio empieza a parecer más seguro que la convivencia. No porque hayas dejado de amar a las personas, sino porque finalmente entendiste cuánto algunas presencias exigían tu autodestrucción silenciosa para seguir sintiéndose cómodas a tu lado. Existe un punto en la soledad en el que deja de parecer un castigo y comienza a funcionar como una revelación. Pero casi nadie habla de eso porque, al principio, estar solo duele. Duele de una manera silenciosa. Extrañas el ruido, las distracciones, los mensajes llegando,
la falsa sensación de pertenencia que ciertas presencias ofrecían. Incluso las relaciones vacías logran producir anestesia emocional. Y cuando todo eso desaparece, quedas tú, solo tú, sin personajes, sin actuaciones, sin la obligación constante de parecer agradable, interesante o emocionalmente manejable para los demás. Y es precisamente en ese vacío incómodo donde muchas cosas comienzan a emerger. Cosas que llevaban años sofocadas por el exceso de convivencia superficial. Al principio es extraño darte cuenta de cuánto de tu personalidad fue construido como un mecanismo de adaptación. Empiezas a recordar cuántas veces reíste sin ganas, cuántas veces estuviste de acuerdo solo para evitar conflictos, cuántas veces disminuiste tu propia intensidad para no provocar rechazo. Y entonces aparece una pregunta difícil. ¿Quién serías si nunca hubieras necesitado sobrevivir emocionalmente dentro de las expectativas de los demás? La mayoría de las personas pasa toda la vida sin enfrentar realmente esa pregunta, porque estar constantemente rodeado impide ciertos encuentros internos. El silencio revela cosas que la distracción colectiva logra esconder. Por eso mucha gente teme más a la soledad que a las relaciones destructivas, porque las relaciones destructivas todavía ofrecen ruido, y el ruido impide la conciencia. En cambio, la soledad te obliga a escuchar aquello que quedó reprimido durante años. Te obliga a percibir el cansancio acumulado de vivir desconectado de tu propia naturaleza. Te obliga a mirar deseos que nunca tuvieron el valor de existir en voz alta. Hay recuerdos que solo regresan cuando todo queda en silencio. Recuerdas versiones antiguas de ti mismo. Recuerdas sueños abandonados para encajar en expectativas familiares. Recuerdas la espontaneidad que fue reemplazada poco a poco por autocontrol emocional. Y quizá lo más doloroso sea darte cuenta de que parte de tu tristeza no nació de los fracasos, nació del distanciamiento interno. Pasaste tanto tiempo intentando pertenecer que olvidaste permanecer completo. Y es aquí donde la soledad cambia de forma. Deja de ser ausencia de personas y empieza a convertirse en un espacio psicológico. Un lugar interno donde finalmente puedes existir sin vigilancia constante, sin necesidad de calcular reacciones, sin adaptar pensamientos para evitar la incomodidad ajena. Eso no significa paz inmediata, al contrario. Algunas noches siguen siendo pesadas. Hay madrugadas en las que el silencio parece demasiado grande. Momentos en los que sientes ganas de volver corriendo hacia cualquier presencia familiar, aun sabiendo que te hacía más pequeño por dentro. Porque crecer emocionalmente también produce abstinencia. Extrañas incluso aquello que te destruía, siempre y cuando eso te impidiera sentirte solo. Y reconocer eso exige una honestidad brutal contigo mismo. Pero poco a poco algo empieza a suceder. Tu mente desacelera. Tu cuerpo deja de vivir en un estado constante de adaptación social. Empiezas a percibir tus propios gustos sin influencia colectiva. Descubres pensamientos que realmente eran tuyos. Descubres límites que nunca respetaste. Descubres cuánto ciertas personas solo tenían acceso a tu presencia física, nunca a tu verdad. Y quizá eso sea exactamente lo que las mentes raras encuentran cuando abandonan el rebaño. No superioridad, sino integridad. La capacidad de permanecer consigo mismas sin tener que abandonarse para seguir siendo amadas. Existe una libertad amarga en darse cuenta de que nunca serás completamente aceptado por la mayoría de las personas, porque durante mucho tiempo creemos que, si encontramos las palabras correctas, el comportamiento correcto, la versión correcta de nosotros mismos,
finalmente seremos comprendidos. Pero algunas conciencias nacieron incompatibles con la tranquilidad colectiva. Y aceptar eso duele. Duele porque todo ser humano carga una necesidad primitiva de pertenencia. El cuerpo quiere refugio emocional, quiere reconocimiento, quiere descansar dentro de algún vínculo sin tener que permanecer en un estado constante de defensa. Pero cuando piensas diferente, sientes diferente y ves más allá de las estructuras comunes, inevitablemente comienzas a pagar un precio social por ello. A las personas les gusta la autenticidad hasta que ésta confronta sus ilusiones. Les gusta la profundidad hasta que revela superficialidades incómodas. Les gusta la verdad hasta el momento en que amenaza a los personajes que han pasado toda la vida construyendo. Y entonces entiendes algo perturbador. Muchas relaciones sobreviven no por la honestidad, sino por el acuerdo silencioso de no mirar demasiado profundo. Quien rompe ese acuerdo casi siempre termina solo. No porque sea mejor, no porque sea especial, sino porque perdió la capacidad de fingir pertenencia donde existe vacío. Y después de eso, volver a ciertas convivencias produce una sensación sofocante, como si toda tu mente estuviera siendo obligada a respirar en espacios demasiado pequeños para ella. Durante años pensé que el problema era un exceso de sensibilidad. Hoy entiendo que era un exceso de conciencia. Veía matices emocionales que las personas preferían ignorar. Percibía carencias escondidas detrás de la arrogancia, miedos ocultos detrás del humor, violencia escondida detrás de amabilidades educadas. Y cuando empiezas a ver las grietas psicológicas de las personas, se vuelve imposible volver a creer por completo en las actuaciones sociales. Eso crea distancia, porque la convivencia humana depende mucho de ilusiones compartidas. Depende de la capacidad de sostener pequeños teatros emocionales sin cuestionar demasiado el guión. Pero algunas mentes simplemente ya no pueden hacer eso sin sentir un agotamiento interno casi físico. Aprendes a guardar pensamientos porque te das cuenta de que no todos quieren escuchar verdades que desmontan anestesias emocionales. Aprendes a cargar preguntas tú solo. Aprendes que ciertas percepciones profundas no acercan a las personas, las alejan. Pero hay algo que casi nadie admite. Después de cierto nivel de conciencia, la soledad deja de ser una elección y comienza a convertirse en una consecuencia inevitable de la lucidez. Porque cuanto más te acercas a tu propia verdad, menos puedes tolerar conexiones construidas sobre falsedad emocional. Y tal vez Friedrich Nietzsche entendió eso mejor que casi cualquier otro pensador cuando escribió: y aquellos que fueron vistos bailando fueron juzgados como locos por quienes no podían escuchar la música. Tal vez sea exactamente eso. Las mentes más raras cargan músicas internas que el rebaño nunca escucha por completo, y por eso pasan gran parte de la vida siendo interpretadas de manera equivocada, demasiado intensas, demasiado silenciosas, demasiado complejas, demasiado distantes. Pero a veces la distancia no es frialdad. A veces es solo el instinto desesperado de preservar la propia alma en un mundo que constantemente intenta convertirla en algo más pequeño. Yo quería agradecerte por haberte quedado hasta aquí. Y tal vez esto suene extraño, pero sé que personas como tú rara vez ven este tipo de videos por casualidad. Normalmente hay algo ocurriendo por dentro. Una sensación difícil de explicar. Un cansancio silencioso. Una distancia cada vez mayor entre tú y el mundo que te rodea. Recuerdo una madrugada específica en la que pasé casi una hora mirando una conversación vieja en el celular sin responder nada.
no porque me faltaran palabras, sino porque por primera vez me di cuenta de cuánto había pasado toda mi vida intentando ser entendido por personas que nunca quisieron verme de verdad en profundidad. Esa noche entendí algo doloroso. Me estaba volviendo invisible para mí mismo mientras intentaba pertenecer. Y tal vez conoces esa sensación. Tal vez parte de tu agotamiento viene precisamente del esfuerzo constante de disminuir quién eres para seguir encajando en los lugares, en las relaciones y en las expectativas de los demás. Entonces, de verdad, gracias por permanecer aquí. Porque en un mundo que recompensa la distracción todo el tiempo, seguir enfrentando ciertas verdades internas exige valentía emocional. Y aunque nadie lo diga en voz alta, yo sé el peso que algunas personas cargan en silencio. Y si ya entendiste que una mente fuerte no nace, se entrena, entonces no te vayas sin ver el contenido completo. Solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para descubrir cómo empezar esa transformación hoy mismo. Si este video te tocó en algún lugar que normalmente escondes, suscríbete al canal. Porque al parecer terminamos creando un pequeño punto de encuentro para personas cansadas de fingir normalidad emocional en Internet. Lo cual, sinceramente, ya es casi un milagro estadístico. Y comenta algo. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que nunca volverías a pensar igual que el rebaño? A veces los comentarios terminan siendo más profundos que la mitad de los libros de autoayuda que venden por ahí, lo cual, honestamente, tampoco es tan difícil. Y quizá el video que está apareciendo ahora sea importante para ti, porque existe una capa todavía más peligrosa después de esta. El momento en que una persona no solo deja al rebaño, sino que empieza a darse cuenta de que pasó años viviendo lejos de su propia esencia, sin siquiera notarlo. Y cuando alguien logra ver eso, difícilmente vuelve a dormir de la misma manera.